Hola, mi nombre es Arivia Jiménez y el día de hoy les voy a hablar acerca de patología del diafragma, el estómago y el duodeno. Comenzaremos con patología del diafragma. Hernias diafragmáticas. Se definen como un defecto en la continuidad de fibras musculares que permite la comunicación entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Vamos a tener una clasificación de manera general y se va a dividir en dos: congénita, cuando se trata de un defecto en la formación del músculo diafragma, o bien adquirida, cuando se origina por una lesión traumática o iatrogénica. Dentro de las adquiridas vamos a tener a la hernia hiatal esofágica. Va a ser la protrusión o prolapso del estómago proximal o cualquier estructura no esofágica a través del hiato esofágico. Según los criterios de Allison, vamos a dividirlo en tres tipos. Tipo 1, o por deslizamiento, que va a ser representada en cada uno de estos esquemas. En este lado tenemos la tipo 1. Esto nos va a representar el diafragma. Inferiormente vamos a tener el abdomen y superiormente el tórax o cavidad torácica. Entonces, la tipo 1 deslizante se caracteriza por la debilidad y elongación de las estructuras frenoesofágicas que mantienen en localización abdominal la unión gastroesofágica. Entonces, como consecuencia, vamos a tener que la unión gastroesofágica va a tener una migración hacia la región torácica. Hernia tipo 2 o paraesofágica. Se caracteriza por la presencia de un saco herniario que podemos visualizar aquí. Este saco va a contener el fundus gástrico. Ocurre debido a la debilidad de la membrana pleuroperitoneal, lo que permite que la pared anterior del estómago se hernie hacia el espacio virtual que existe entre el esófago y el ligamento frenoesofágico. Aquí va a permanecer la unión gastroesofágica en la región abdominal, a diferencia de la tipo 1. Por último vamos a tener la tipo 3 o mixta, que va a tener tanto características de la tipo 1 como de la tipo 2. Asimismo, en algunos libros también se mencionan las tipo 4, que se definen como la migración intratorácica de cualquier otro órgano intraabdominal. Ahora tenemos aquí una imagen radiológica que de igual manera nos muestra la clasificación de las hernias. La imagen A corresponde a la hernia tipo 1. Como podemos observar, la unión gastroesofágica se encuentra hacia la región torácica, hacia la cavidad torácica y por encima del diafragma. La imagen B corresponde a una hernia tipo 2, en la que se va a visualizar un saco herniario que contiene el fundus gástrico y la unión gastroesofágica se va a mantener dentro de la cavidad abdominal. La imagen C corresponde a una hernia tipo 3, que como ya vimos es la combinación de tipo 1 y tipo 2. Hablando un poco de epidemiología, tenemos que la incidencia de la hernia hiatal en la población en general es aproximadamente de 5 por cada 1000 habitantes. En cuanto a la frecuencia, tenemos que la hernia tipo 1 se va a presentar en el 95% de los casos. Por lo tanto, esta va a ser la más común. La tipo 2 se presenta en un 4% de los casos y la tipo 3 en un 1% o menos. La edad de presentación más frecuente es entre la cuarta y la sexta década de la vida. Ahora bien, para la hernia paraesofágica tenemos que se presenta mayormente en mujeres que en hombres en una proporción 4:1. Manifestaciones clínicas. Vamos a tener disfagia, que se refiere a la dificultad para deglutir, y plenitud postprandial. Asimismo, pirosis, que es una sensación de quemazón que sube desde el estómago hacia la faringe,
y generalmente los pacientes lo pueden referir como agruras o acidez. Tenemos anemia. Alrededor del 33% de los individuos con hernia paraesofágica presentan anemia a causa del sangrado recurrente que proviene de la ulceración de la mucosa gástrica en la porción herniada del estómago. Y por último, tenemos los síntomas de reflujo gastroesofágico. Para el diagnóstico, en esta imagen podemos ver una radiografía, ya que muchas hernias pueden ser encontradas de manera incidental en una radiografía de tórax. ¿Qué se va a observar? Se va a observar un nivel hidroaéreo que podemos observar aquí. Cuando el aire se encuentra dentro de la hernia, la burbuja gástrica por debajo del diafragma tiende a estar ausente. La serie esofagogástrica tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico inicial y de recurrencia de hernia paraesofágica y se debe realizar de forma anual una vez que se ha operado la hernia. Para el abordaje diagnóstico se debe realizar un estudio radiológico contrastado con bario para confirmar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, este va a ser individualizado para cada paciente y según el tipo de hernia que tenga. Si tenemos un tipo de hernia 1, la cual es de pequeño tamaño y no produce síntomas en el paciente, no se va a considerar algo patológico. Si tenemos igualmente una hernia tipo 1, pero que se presenta en mayor tamaño y por lo tanto da síntomas de reflujo gastroesofágico, entonces lo que vamos a tratar es el reflujo con las medidas que ya sabemos. Por ejemplo, medidas posturales, como elevar la cabecera de la cama de 10 a 15 centímetros. La dieta puede ser que las comidas deben ser en poco volumen y con mayor frecuencia a lo largo del día. Evitar beber bebidas irritantes como el café, el té, el chocolate y bebidas gaseosas. También se debe evitar el alcohol, tabaco, acostarse inmediatamente después de la ingesta de alimentos, las ropas muy ajustadas y tener sobrepeso y obesidad. Para una hernia tipo 2, tenemos que el tratamiento debe ser meramente quirúrgico. ¿Por qué? Porque esta hernia va a presentar diferentes complicaciones, que podrían ser disfagia, hemorragia, vólvulo y obstrucción. Estas complicaciones pueden poner en riesgo la vida del paciente y es por eso que aún si el paciente no presentara síntomas, esta hernia tipo 2 debe de tratarse de manera quirúrgica. Igualmente para la hernia tipo 3 el tratamiento es quirúrgico. La cirugía que se lleva a cabo es ampliamente efectiva. Sin embargo, también va a tener sus riesgos y complicaciones. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, lesiones viscerales, lesiones neurales, neumotórax, hemorragia, complicaciones pulmonares y recurrencia y vólvulo. La recurrencia va a ser algo que se presente en un 10 al 40% de los pacientes. Entonces, hay algunos factores que limitan o apoyan a que se presente esta recurrencia. Estos factores pueden ser un defecto mayor a 5 centímetros de la hernia. También puede ser que haya una escisión incompleta del saco, falta de movilización esofágica, mal estado de los pilares diafragmáticos y plastía hiatal con tensión, y esta tensión conlleva a la disrupción. Ahora vamos a ver un ejemplo de un caso clínico. Esta paciente femenina tiene 66 años de edad. Como antecedentes tiene hipertensión arterial en tratamiento. Acude a consulta por presentar cuadros clínicos de neumonías a repetición, junto con dolor precordial,
Pero periodos esporádicos de epigastralgia y reflujo gastroesofágico. Se le solicita un estudio radiográfico con contraste y entonces se encuentra que tiene una hernia. Vamos a poder ver esta imagen. La letra A corresponde al pilar diafragmático derecho, la letra B al pilar izquierdo, la letra C al defecto herniario, D al esófago y E al fondo gástrico. Entonces esta paciente va a recibir un tratamiento quirúrgico. En la imagen A podemos observar la fijación de los pilares del diafragma. Y la imagen B va a ser una funduplicatura de Nissen. Esta va a ser una técnica quirúrgica para el tratamiento de reflujo gastroesofágico. Entonces, generalmente, el cierre de la hernia va a ser acompañado con una cirugía para tratar el reflujo gastroesofágico. Para el caso de las recurrencias, se ha propuesto el uso de mallas de material biológico para evitar estas recurrencias. Sin embargo, no es algo que siempre se utilice, ya que estas también van a presentar un riesgo. Puede ser, por ejemplo, la erosión esofágica o gástrica e incluso la infección de la malla. Ahora vamos a ver las enfermedades quirúrgicas de estómago y duodeno. Comenzamos con la enfermedad ulcerosa péptica, que se define como defectos focales de la mucosa gástrica o duodenal que se extienden hasta la submucosa o hasta una capa más profunda. Pueden ser agudas o crónicas y se deben a un desequilibrio entre la acción del ácido péptico y las defensas de la mucosa. En cuanto a epidemiología, tenemos que va a ser provocada por Helicobacter pylori. Esta es una bacteria gram negativa en forma de bacilo helicoidal. Su principal reservorio va a ser el hombre y la vía de contagio va a ser principalmente fecal oral y por aguas contaminadas. Un 50% de la población mundial está infectada por Helicobacter pylori. Este porcentaje puede ascender hasta un 80% cuando hablamos de países en vías de desarrollo. Algunos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de presentar úlceras van a ser tabaquismo, ya que va a producir un efecto de inflamación crónica, irritativo para la mucosa gástrica. Asimismo, va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico y a disminuir la secreción de bicarbonato. También la ingesta de alcohol, ya que se ha visto que disminuye la cicatrización y puede agravar las úlceras. Y el estrés puede ser tanto estrés psicológico como estrés fisiológico. Y de esto vamos a hablar un poco más adelante. Para entender de manera general la etiología, vamos a ver que las dos causas principales de enfermedad ulcerosa van a ser la infección por Helicobacter pylori o bien la ingesta de AINES de manera prolongada, o los dos juntos. Esto nos va a provocar una alteración en la producción de ácido gástrico, que como respuesta va a generar inflamación en la mucosa gástrica. Esta inflamación con el tiempo nos va a llevar a una destrucción tisular. Para comprender más acerca de la fisiopatología de la formación de la úlcera péptica, vamos a recordar cómo actúa Helicobacter pylori. Primero que nada, el jugo gástrico normal posee un pH menor a 4. Este ambiente ácido le va a conferir un carácter bactericida que va a ser capaz de eliminar a muchas bacterias que llegan al estómago por todo lo que ingerimos, ya sea agua o alimentos. Por lo tanto, la colonización de la mucosa gástrica va a ser dificultosa y va a implicar que el Helicobacter pylori se adapte al ambiente para sobrevivir.
¿Cómo se va a adaptar? La clave a la adaptación de este ambiente ácido va a ser que posee una enzima ureasa. Esta enzima convierte la urea en amoníaco y bicarbonato, creando un ambiente alrededor de la bacteria que amortigua el pH. También el amoníaco que es secretado va a dañar las células epiteliales superficiales. También va a poseer factores de adherencia y esta adherencia se va a llevar a cabo por adhesinas bacterianas hacia los receptores hospederos, que generalmente son unas glucoproteínas de matriz extracelular. De hecho, aquí podemos ver una microfotografía en la que observamos cómo se adhiere el Helicobacter pylori hacia la pared, hacia la mucosa. Aquí también podemos ver a la bacteria con su flagelo que se va a adherir a las microvellosidades. La adhesión a la mucosa hace que las toxinas que libera van a dar justo en el epitelio blanco y va a ser necesaria esta adhesión para la introducción y liberación de citocinas proinflamatorias. También va a poseer CAG-A, que se va a generar en el citoplasma de la bacteria, después va a ser secretada hacia el epitelio gástrico y aquí va a estimular la producción de interleucina 8 en las células epiteliales del hospedero. Esto va a inducir un mecanismo inflamatorio. También se ha visto que estimula la producción de interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, entre otros factores proinflamatorios. También va a contener la toxina BAC-A. Esta va a ser responsable de la formación de vacuolas intracelulares que conducen a las células a cambios en su metabolismo y eventualmente a la muerte celular. Otro mecanismo por los cuales el Helicobacter pylori causa una lesión gástrica podría ser un trastorno en la secreción de ácido gástrico. Esto se debe a que ejerce un efecto inhibidor sobre las células D. Si recordamos, las células D del antro van a secretar somatostatina. Esta somatostatina va a ser un potente inhibidor de la producción de gastrina por las células G del antro. Entonces, este mecanismo de defensa va a estar inhibido. Vamos a tener también una respuesta inmune por parte del huésped. De manera general se va a producir sobre todo interleucina 8, que actúa como un quimioatrayente de polimorfonucleares frente a la infección por Helicobacter. Asimismo, se van a producir otras citocinas como la interleucina 6, que va a producir una inflamación crónica, va a producir también la infiltración de polimorfonucleares y células mononucleares. Asimismo, se va a activar los linfocitos natural killer por medio de la producción de interferón gamma, el cual va a estar regulado de manera positiva por la interleucina 2. La producción local de interferón gamma aumentará la expresión del sistema de histocompatibilidad tipo 2 y esto a su vez nos va a inducir la apoptosis celular. En cuanto a las manifestaciones clínicas, más del 90% de pacientes con enfermedad ulcerosa péptica refieren dolor abdominal. Este dolor va a tener ciertas características. Por lo general no se irradia, es de tipo quemante y se localiza en el epigastrio. Los pacientes que padecen úlcera duodenal casi siempre presentan dolor 2 a 3 horas después de una comida y durante la noche. Otros síntomas que se presentan van a ser pirosis, náuseas, vómito, distensión abdominal y anemia. Ahora bien, para el diagnóstico,
En el paciente joven con dispepsia y dolor epigástrico o ambos, podría ser adecuado recurrir a un tratamiento empírico, sin la necesidad de realizar pruebas confirmatorias. Pero todos los pacientes mayores de 45 años que presenten los síntomas que ya mencionamos, entonces van a tener la necesidad de someterse a una endoscopia del tubo digestivo superior. También tenemos otro método que ya hemos escuchado, que es un método no invasivo, es más accesible y va a tener una buena sensibilidad. Va a ser el test de aliento o la prueba de la urea expirada, que podemos ver representada en esta imagen. Todas las úlceras gástricas se deben someter a biopsia, al igual que la gastritis de cualquier distribución, con el propósito de descartar la presencia de Helicobacter pylori, así como para la valoración histológica. Vamos a mencionar las 3 complicaciones principales en orden de frecuencia de aparición. Entonces, la más frecuente va a ser el sangrado. La mayor parte de las muertes relacionadas con úlcera péptica se debe a sangrado. Las úlceras pépticas sangrantes representan cerca de la mitad de los casos de sangrado gástrico superior. Los síntomas característicos van a ser melena o hematemesis, o bien se pueden presentar ambos. En segundo lugar vamos a tener la perforación. La úlcera péptica perforada casi siempre se presenta como un abdomen agudo. En cuanto a los síntomas, va a haber un secuestro de líquidos en el tercer espacio del peritoneo inflamado. Esto va a requerir una reanimación con líquidos para el paciente. El paciente se va a presentar con mal estado general y en la exploración abdominal muestra signos de irritación peritoneal. En tercer lugar tenemos la obstrucción. La obstrucción de la salida gástrica se presenta en menos de 5% de pacientes con enfermedad ulcerosa péptica. Por lo general se debe a enfermedad duodenal o prepilórica y puede ser aguda o crónica. De forma característica, los pacientes van a presentarse con vómitos sin contenido biliar y pueden cursar con alcalosis metabólica intensa. Para conocer más acerca del tratamiento, vamos a tener que la base van a ser los inhibidores de la bomba de protones. Entonces vamos a ver más acerca de este video para conocer o más bien recordar su mecanismo de acción. Vamos a tener que su efecto va a ser mejor que los antagonistas H2. Entonces, aquí se va a representar una célula parietal. En esta célula se encuentra la bomba de protones, que va a liberar protones, ATP y potasio. Entonces, mediante la liberación de estos protones, se va a producir ácido clorhídrico por 3 vías, por la histamina, gastrina y acetilcolina. Los inhibidores de la bomba de protones suprimen la bomba en la producción de ácido hasta en un 80%, o sea, van a disminuir la producción un 80%. Van a tener un efecto duradero que va de 24 a 48 horas. Ahora bien, los antagonistas H2 funcionan de una manera diferente y van a producir un efecto parcial. Algo más que se va a producir con estos fármacos es la taquifilaxia, que se refiere a una tolerancia a los fármacos
que implica la necesidad de consumir dosis cada vez mayores para conseguir los mismos efectos. Entonces, tenemos que los mejores fármacos van a ser los inhibidores de la bomba de protones, que van a inhibir en un 80% la secreción ácida, van a tener una duración del efecto correcta que va de 24 a 48 horas y una mayor rapidez de acción. Aquí podemos observar diferentes regímenes terapéuticos para Helicobacter pylori, en donde, como ya mencionamos, un fármaco muy importante y la base de este tratamiento son los inhibidores de la bomba de protones. Entonces tenemos los fármacos que vamos a utilizar, la dosis y la duración. Ahora bien, ¿cuándo se va a recurrir a un tratamiento quirúrgico? Tenemos que cuando la úlcera péptica está sangrando, está perforada o con obstrucción. Asimismo, cuando se presenta falta de respuesta al tratamiento farmacológico o falta de cicatrización. También se puede realizar la vagotomía de células parietales. En esta operación se va a cortar el suministro nervioso vagal hacia los 2/3 del estómago, donde se sitúan todas las células parietales, y conserva la inervación vagal del antro y el píloro, así como de las vísceras restantes. Aquí tenemos un ejemplo visual. Nada más quise poner este ejemplo, que es una endoscopía en la que se va a observar una úlcera péptica de tamaño grande. Y aquí vemos el aspecto de la mucosa por esta úlcera péptica. Por último, vamos a ver la gastritis y úlcera por estrés. El término gastritis es un concepto histológico que hace referencia a un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica. Las úlceras pépticas son lesiones de la mucosa de mayor o menor profundidad. Pueden afectar la mucosa gástrica o bien la mucosa duodenal. Entonces, de manera general, vamos a llamarlas lesiones gástricas por estrés. Estas van a aparecer en pacientes graves que generalmente son ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Las lesiones gástricas por estrés representan la causa más frecuente de hemorragia digestiva entre los pacientes ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Y la presencia de esta complicación se asocia con un incremento en la mortalidad de aproximadamente 5 veces más. Vamos a tener una clasificación. Van a estar las úlceras de Cushing. Estas úlceras se van a presentar en esófago, estómago o duodeno y se van a relacionar con traumatismos o cirugía. Después tenemos las úlceras de Curling, que son úlceras gástricas y o duodenales que sangran extensamente y pueden perforarse. Estas se van a presentar en pacientes con grandes quemaduras. Vamos a tener diferentes factores de riesgo para desarrollar este tipo de úlceras por estrés. Nos estamos refiriendo principalmente a un estrés fisiológico, cuando el cuerpo se ve sometido a este tipo de estrés. Vamos a tener la ventilación mecánica, coagulopatías, shock, sepsis, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, traumatismos múltiples, quemaduras graves, trasplantes de órganos, traumatismo cráneoencefálico y antecedente de úlcera péptica o hemorragia digestiva. Para entender un poco acerca de la fisiopatología, tenemos que la gastritis por estrés y las úlceras por estrés posiblemente se deben al flujo sanguíneo inadecuado.
Este flujo sanguíneo inadecuado hacia la mucosa gástrica va a evitar que se pueda conservar la barrera protectora y amortiguadora que posee la mucosa, por lo que va a producirse un desequilibrio entre los factores agresores y los factores protectores. Los factores protectores pueden ser el moco, el bicarbonato, fosfolípidos, recambio celular y adecuada circulación sanguínea en la mucosa. Los factores agresores van a ser la reducción del flujo sanguíneo, el reflujo biliar, alteración de la barrera mucosa y entre otros factores como la infección por Helicobacter, el alcohol, el tabaco. Las manifestaciones clínicas van a ser muchas veces inespecíficas e incluso los pacientes pueden estar asintomáticos. Pero algunos de los síntomas que se observan son náuseas y vómito, pirosis, anorexia, pérdida de peso y dolor abdominal. La prueba diagnóstica de referencia va a ser la endoscopía con toma de muestra con una biopsia para examen histológico y o cultivo. En esta imagen podemos observar un aspecto en empedrado que se puede presentar en pacientes infectados con Helicobacter pylori. En el caso del examen histológico, se va a poder visualizar la mucosa ulcerada. Por último, en cuanto al tratamiento, tenemos que la profilaxis va a ser para pacientes que tengan factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Los que ya mencionamos. Que se encuentre intubado, que tenga una coagulopatía, que se encuentre en choque, sepsis, entre otros. Va a ser importante mantener una nutrición enteral y una dieta equilibrada, y en este caso se van a utilizar los bloqueadores H2, así como inhibidores de la bomba de protones. Todo esto con el fin de que pueda mejorar el flujo sanguíneo, pueda mejorar el balance de bicarbonato y estimular la secreción de prostaglandinas, así como una renovación del epitelio celular. Este es el final del tema y gracias por su atención.